Son ya las 7 de la mañana con 2 minutos en el Ecuador continental, 1 hora menos en la región insular. Tiempo de recibir en este estudio a Roger Celi del Observatorio Legislativo, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Roger, gracias por estar en este estudio. Le hemos invitado a Roger para analizar lo que ha generado un gran revuelo en las redes sociales respecto del denominado nepotismo, que también se habla de tráfico de influencias en torno a los asambleístas que contratan a sus equipos de trabajo. Y consecuentemente quiero empezar preguntándole a Roger si esto es nuevo, desde cuándo registramos este tipo de maniobras, si cabe el término. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Como siempre, estar en América es un gusto y un placer. Ya hay muchísimos casos del pasado también de personas que han tenido relaciones familiares con legisladores o relaciones familiares dentro de la propia Asamblea Nacional. En su momento, en 2014, sí existía una norma expresa. En la presidencia de Gabriela Rivadeneira, por ejemplo, se establecía la prohibición total de que cualquier familiar de cualquier legislador trabaje en la legislatura. Pero se dan modos. Claro, y esa es la historia del desmantelamiento de lo que se llamaría institucionalidad en la Asamblea Nacional. Ajá. En 2020, en la presidencia de César Litardo, se reforma el reglamento de talento humano. Y se agrega una frase y dice que la prohibición solo aplica para el despacho del legislador. Es decir, y yo no puedo contratar a mi familiar en mi despacho, pero sí mi colega lo puede hacer y yo también puedo contratar a su familiar. O sea, deja abierta esa puerta. Se dan la mano entre ellos. Claro, y la ley se acomoda para este tipo de prácticas que estamos viviendo actualmente. Luego se codifica este reglamento en la presidencia de Viviana Veloz, pero no se cambia esta norma. Y actualmente pues el presidente Olsen ha dicho, bueno, vamos a cambiar la norma para ver si con eso logramos evitar. Detrás de eso hay muchísimo de qué hablar, porque no es un problema superficial, es un problema realmente estructural de la Asamblea Nacional. Ya habla de 40 el presidente de la Asamblea, funcionarios, ¿serán 40 nada más? ¿Qué estadísticas tienen ustedes o qué información? Más allá de que sean 40 o no que sean 40, a mí lo que me llama la atención es que se hable de los funcionarios, pero no se hable de el que gestionó el cargo público, del corruptor, es decir, finalmente el asambleísta. Claro, finalmente, si es que quitamos de la fórmula al legislador, tal vez no tienen la posibilidad sus familiares de entrar a la Asamblea Nacional. Alguien debe estar, o algunas personas, legisladores me refiero, deben estar detrás de la gestión de estos cargos públicos. Y en ese sentido yo creo que nos falta una pieza importante en esta decisión y declaración de la Asamblea Nacional, y es ver y transparentar finalmente quiénes están detrás de la gestión de estos cargos públicos y, sobre todo, conforme establece la ley, denunciarlos ante el Comité de Ética para que se haga al menos una investigación, porque la sanción es nada más y nada menos que la destitución. Pero obviamente se necesitan 101 votos, ahí ya juegan otro tipo de intereses, pero el país merece al menos una investigación al respecto de lo que pasa. Y de ahí pues hay otro tipo de problemas más serios en torno a cómo funciona la Asamblea Nacional técnicamente. Antes de ir a la función técnica, ¿esto lo consideramos como nepotismo o tráfico de influencias? No es nepotismo por este acomodo que hay de la normativa. Por esta trampa. Por esta trampa, ya. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces es tráfico de influencias. Gestión de cargo público dentro de la Asamblea Nacional, que es sancionado con destitución, y posiblemente ya dentro del ámbito penal, tráfico de influencias. Es decir, se configuran una serie de procesos internos, pero luego podrían judicializarse. Pero para judicializarse necesitas una denuncia. Levantar la inmunidad parlamentaria también. Entonces, además, cuando inicie el proceso. Por supuesto. Entonces, es un asunto bastante complejo que compromete mucho la administración de la Asamblea Nacional, porque es complicado, Jorge, Ramiro y quienes nos escuchan. Inicia un nuevo periodo legislativo, como siempre las autoridades buscan mejorar la imagen de la Asamblea Nacional. Eso es lo que nos dicen o lo que pretenden. Sí. Primer caso, diezmos. De este tema de gestión de cargos públicos. Segundo caso, una violación. Solo ahí ya tienes dos casos complejos. Sí. Y si seguimos abordando, tienes procedimientos parlamentarios cuestionados.
tienes, bueno, lo del asambleísta dibujante es algo, digamos, menor desde mi punto de vista, Pero se ahonda secundario. con el asunto de que tenga 3 Claro, familiares. entonces comienza a configurarse un escenario en el cual ningún aspecto de la comunicación política o ninguna estrategia más bien podrían ayudar a levantar o a sostener una imagen positiva de la Asamblea Nacional. O sea, ¿tú crees que de aquí en adelante va en picada? Yo me atrevo a decir que sí, porque ya hemos visto en anteriores periodos legislativos que comenzamos así y a veces Pero la si Asamblea está a tiempo el Nacional nos queda presidente debiendo. para corregir este tipo Sí, de cosas. claro, pero yo ahí veo pues que, como digo, le hacen falta piezas a la decisión. ¿Cuál es otro aspecto que le hace falta? Carrera legislativa. Eso es lo estructural. Claro, ¿Qué decías? porque no hay carrera legislativa y es la alerta que nosotros sacábamos en redes sociales. No es una petición del Observatorio Legislativo, está en la ley. La ley orgánica de la función legislativa, en la Hace disposición 3 periodos, me parece. transitoria séptima, 4 años, que está a la disposición, y dice clarito. Incluso yo decía, el legislador se tomó el tiempo de redactar un párrafo extenso en donde dice hay que crear el plan, hay que hacer así y así y así. O sea, da incluso las instrucciones para crear la carrera Si legislativa. está la ley, las responsabilidades del talento humano de la presidente. Asamblea. De talento humano de preparar la propuesta y del presidente de la Asamblea y el CAL de emitir la reglamentación. Ajá. Pero mira, en el comunicado que hace la Asamblea Nacional eso no se ve. Entonces, yo lo que noto es un comunicado reactivo que dice, bueno, vamos a atacar a los corruptos, a los que han faltado a la ética pública. No ataca al corruptor y no resuelve el problema estructural. ¿Por qué? Aunque suene feo decirlo, si tú tienes formación académica, si las personas tienen 2, 3 maestrías en temas parlamentarios, en temas políticos, pero si no tienen el contacto, Ujú. jamás van a poder trabajar en la Asamblea Nacional. ¿Y qué es lo que está pasando? Quienes trabajan en la Asamblea Nacional, muchas de las personas no tienen título universitario y tampoco acreditan una experiencia justificada, porque igual el reglamento se acomodó de tal forma que no se exige como tal un título universitario, Ujú. porque el reglamento ha cambiado. Y en ese sentido, vemos que la Asamblea Nacional podría ser un cascarón vacío, hablando institucionalmente. Porque ¿qué pasa? Poniendo el caso hipotético, que yo creo que no va a pasar, ojalá no pase, que se disuelve de nuevo la Asamblea Nacional. ¿Cuántos funcionarios quedarán ahí? Me parece que son Menos de 100. Me parece que son 20 funcionarios 20, de 30, carrera. 40, pero no superan los 100. Ajá. Son más de 1.200 contratos y menos del 10% son funcionarios de carrera. Entonces, si nosotros hacemos la comparación con otros parlamentos del mundo, en cualquier parlamento existe un esqueleto legislativo, es decir, esa estructura que soporta el peso de la política que viene normalmente y legítimamente en cada periodo legislativo, en cada cambio de políticas, digamos. Pero no hay en este caso ese esqueleto legislativo. Según la Unión Interparlamentaria, ese es un dato interesante, ellos recomiendan que los parlamentos deben tener o debe superar el número de staff permanente parlamentario, el número de asesores políticos. Ujú. Porque ese staff parlamentario lo que permite es generar mejores procesos, más objetivos, más independientes, la inteligencia institucional. Los asesores tienen que ser de carrera también. Al menos una parte deberían ser de carrera. Cuando llega un legislador debería haber una persona que sepa. Claro. Porque tenemos una fórmula que desde mi punto de vista es poco razonable, en donde al político no se le puede exigir título universitario, formación, experiencia. Pero sí el... Claro, y al asesor tampoco actualmente le puedes exigir mucho porque la ley le permite no tener este tipo de formación o de criterios. Entonces tienes un político que no conoce bien, un asesor que no conoce bien y tienes resultados como el que estamos viendo actualmente. Ahora, el tema de la ley de carrera se aplica, por ejemplo, en los municipios, en el municipio de Quito, por ejemplo. Pero eso lo que hace es inflar la burocracia también. Bueno, ahí habría que determinar realmente dónde están las necesidades reales de la Asamblea Nacional. No sé si es mucho o poco. De acuerdo a la calidad legislativa que estamos viendo, tal vez sea mucho el que tenga un asesor 1, asesor 2, asistente 1, asistente 2, es decir, 4 personas del despacho. Ujú. Y ahí viene el tema de calidad. ¿Estamos formando y evaluando a esos asesores? O sea, ¿realmente hay un criterio de evaluación a los despachos de la Asamblea Nacional? 5 personas, incluido el asambleísta,
están haciendo un trabajo que justifica el salario y el sueldo que se está gastando. Son más de $15,000 mensuales que se gastan por despacho. Por despacho. Con esos cuatro... Con esas 4 personas más del legislador. Exactamente. Entonces, 15,000 por despacho. $15,000 mensuales. Si eso lo multiplicamos, pues es una cifra... Ahora 151. 151 asambleístas. Es una cifra millonaria, básicamente. Y en este sentido, pues, a ver, y es otra de las conexiones que hacemos con esta realidad que estamos viviendo, y es la ley de integridad pública, por ejemplo. Ajá. Nos hablan de que se va a evaluar al servidor público, médicos, policías, a todo el mundo. Pero ¿por qué no comenzamos desde casa? Y comenzamos a plantear criterios de evaluación dentro de la propia Asamblea Nacional, que nos permitan evidenciar si realmente está funcionando bien. Porque algo preocupante también es que unidades técnicas, que son muy importantes en la Asamblea Nacional, tienen poco personal, como la unidad de técnica legislativa, como la unidad de ejecución presupuestaria del Estado, de seguimiento y evaluación de la ley. Esas unidades que de alguna manera controlan que las cosas vayan bien, esas son las que tienen menos personal en relación a otras áreas que son más políticas. Entonces, si nosotros hacemos una radiografía de la Asamblea Nacional, vemos una altísima carga política. La carga política es legítima porque es un órgano eminentemente político, pero ahí se hacen las leyes, y las leyes, nos guste o no, son técnicas. Y si no son técnicas, pasa lo que pasa, que ahora en otra ley quieren corregir un vicio legal que hicieron en una anterior ley. Entonces ahí vamos viendo las fallas. Con esta propuesta de carrera para la Asamblea Nacional, lo que pasaría es que los legisladores ya no tendrían derecho a esos 4 puestos que ellos los ponen. Claro, y ahí es interesante, porque no se está hablando de que todo el mundo tenga carrera legislativa, sino que en número, conforme la recomendación de la Unión Interparlamentaria, en número el asesor permanente supera al asesor coyuntural, digamos, al asesor político. Entonces no sabemos cuántos van a ser, pero si son 1,000 funcionarios, al menos el 60% debería ser staff y el 40% debería ser político. Cuota política es más o menos como el servicio exterior. Claro, hay una cuota política, sí, pero no es 90%. Claro, no es todos, no todos son cuota política, porque desafortunadamente lo que pasa, no solo en este periodo, insisto, aquí se está hablando de manera general, tratando de aportar a la generalidad de lo que ocurre en la Asamblea Nacional. En la Asamblea y la presidencia, sobre todo de la Asamblea, es visto como como una herramienta de la política, porque finalmente tienes más de 1,000 contratos. ¿Solo para la presidencia? No, 1,000 contratos en general, más de 1,000 contratos en general para la Asamblea Nacional, y en un país que tiene un alto nivel de desempleo, lo miras como una agencia de empleos. En un país en donde la política es considerada a veces un emprendimiento. Entonces ves como que esto podría funcionar para la negociación política. Y por eso tenemos que se gestionan los cargos públicos, que no hay concursos para contratar el personal parlamentario, que hay diezmos. Entonces, ¿cómo está funcionando estructuralmente la Asamblea Nacional? Da para que pasen esto y más cosas. Entonces, por eso la ley estableció que se crea una carrera legislativa, pero es obvio del por qué no lo quieren hacer, pero igual hay que lanzarles la pregunta por qué claro, no y lo políticamente hacen. También se podría entender por qué hay involucrados de lado y lado de las dos fuerzas que tiene la Asamblea, ¿no? Totalmente, claro. Y los partidos políticos en el país muchas veces sobreviven con la participación en la administración pública. De lo contrario, esa gente que milita en los partidos políticos, ¿qué va a hacer? Entonces, necesariamente hay que buscar espacios para... pero se debería asegurar perfiles, prepararlos. Totalmente. Y el desazón de las personas es totalmente válido. De todos los ecuatorianos, al ver que se pagan sueldos que superan al promedio de lo que gana un ecuatoriano, en donde no se exigen títulos, ni experiencia, ni formación, en donde ecuatorianos estudian muchísimo, maestrías y demás, se preparan, pero no acceden quizá a estas posiciones que sí son políticas, pero que también deben tener un alto componente técnico. Requieren de conocimiento. Claro, entonces el cuestionamiento, y yo decía, le cae un problema gigante a esta administración de la Asamblea Nacional, porque si no lo resuelve, va a quedar en el aire ese discurso de que vamos a instalar una nueva política. Y todo pasa entonces por voluntad política. Por supuesto que sí. Y si no hay voluntad política, esto se va en picada. Se va en picada.
Y lo decíamos, sí recuerdan que al inicio decíamos, bueno, está todo bien, parece que va a haber calma. El matrimonio. Y no, necesariamente y desafortunadamente los parlamentos se desgastan, unos más rápido que otros, y ya necesita reencauche ya para poder seguir funcionando, porque le impactó rápidamente. Y ahora con el tema del asambleísta Díaz, aún más, más complejo. Ahora, ¿en qué tiempo tú crees, si es que hay la voluntad política, de consolidar ese plan de carrera? Bueno, yo entiendo, y esto es, digamos, algo no oficial, entiendo que ya había un borrador de este reglamento, pero evidentemente debe tener algunas cuestiones que no convienen y por eso no se pone ya en la mesa de discusión. Ahí yo lo que veo es que debemos siempre dar un paso atrás y pensar si es que esta normativa que se quiere aprobar tiene legitimidad, es decir, ha sido construida con los principales beneficiarios o quienes se van a afectar de esta normativa. Si es que cumple con la normativa actual, si es que no es contradictoria a la LOCEP, porque la Ley Orgánica de Servicio Público también debe ser considerada en este tipo de escenarios. Pero si nosotros leemos el reglamento de talento humano de la Asamblea, es contrario a la LOCEP. Entonces vamos viendo que hay mucho por hacer, hay que hacer un acomodo normativo, una mejora normativa. Que se concatene con la LOCEP. Claro, hay que ver si es que, claro, y es lo que pasó en el municipio de Quito, por ejemplo. En el del periodo 2017, me parece, al 2021-2022, se hizo un examen especial por parte de la Contraloría General del Estado para justamente evidenciar estas redes de nepotismo dentro del Consejo Metropolitano de Quito. Y efectivamente el examen arrojó y determinó que muchos de los contratos sean terminados. Determinó responsabilidades también. Y sobre todo estableció que se haga un rediseño normativo para que la normativa, digamos, sea concordante con la Ley de Servicio Público, con la Constitución, y que de alguna manera la política no sobrepase a la ley. Porque dentro del Consejo Metropolitano de Quito y de la Asamblea Nacional hay lógicas políticas, evidentemente. Y estas han acomodado la norma de tal forma que les es útil para la negociación política. Y desafortunadamente también para el beneficio de familiares. Y es lo que estamos viendo actualmente con el caso del asambleísta Serrano. Veamos entonces qué es lo que pasa con las decisiones que vaya adoptando el señor presidente de la Asamblea, Nils Olsen. Te agradezco por el tiempo. Gracias, Jorge Ramiro, como siempre un gusto y que tengan un buen día. Roger Celi, del Observatorio Legislativo.